acerca de los templarios. No lo vamos a leer todo, pero si está mirando este programa en video y lee inglés, puede parar la cinta para leer toda la cita. En el año 1118, 19 años después de que la primera cruzada terminó con la derrota de los musulmanes, la captura de Antioquia y Jerusalén, esos grupos fueron fundados y fueron finalmente establecidos como los templarios. Y ellos representaron con una casa cerca del lugar del Templo de Salomón, por lo tanto el nombre Caballeros Templarios. Ellos estaban representados ahí y se convirtieron en una orden muy famosa y muy poderosa que controlaba todas las finanzas, el mundo financiero. Ellos eran la élite bancaria financiera del mundo, si desea. Y luego, en el año 1128, la orden fue aprobada por el Concilio de Troya y por el Papa, y se convirtió en una orden católica romana en la Iglesia. Ahora, algunos años más tarde, en el 13 de octubre de 1307, ese orden fue oficialmente terminado por el rey de Francia, porque lo que estaban haciendo había sido descubierto, así se dijo, y el rey de Francia, Felipe le Bel, arrestó a los templarios, y la fecha fue el viernes 13 de octubre 1307. Y desde ese día, el viernes 13 es un día de mala suerte para el mundo entero. Y las cargas contra ellos eran: la ceremonia de iniciación en su orden era acompañada por insultos a la cruz, la negación de Cristo y obscenidades flagrantes. Obscenidades flagrantes. Había toda clase de cosas que nos recuerdan a Sodoma que ocurrían allí. La adoración a un ídolo que se decía ser la imagen del verdadero Dios, y ese era Baphomet, este símbolo de aquí, y la deidad androgénita masculina y femenina, la omisión de las palabras de la consagración a la misa, el derecho que las cabezas de este orden se tomaban para dar absolución y autorización a hechos depravados antinaturales. Entonces ellos tenían que maldecir a la cruz, pisotear a Jesús, jurar alianza a Baphomet y probar esto con una depravación antinatural. Ese era un crimen muy serio en aquellos días. Entonces el líder fue sentenciado a muerte, pero la orden no desapareció. Pero el Papa fue muy reacio en admitir que las cosas estaban así. Los rituales masónicos incluyen referencias a los caballeros templarios. Por ejemplo, aquí en Secret Societies and Subversive Movements, en sociedades secretas y movimientos subversivos, dice: algunos caballeros se propusieron rescatar el lugar santo de Palestina de los sarracenos y formaron una asociación bajo el nombre de francmasones libres, indicando que su deseo principal era de reconstruir el Templo de Salomón. Y se escucha mucho acerca de la reconstrucción del Templo de Salomón hoy en día, y la historia de Israel y de todas esas cosas interesantes. Ahora, entremos un poco en la historia. Los estoy llevando a este hermoso palacio. ¿Dónde crees que es esto? ¿Dónde creen que es esto? Es en Jerusalén. Y es la Notre Dame Vaticana. Y es donde el Papa tiene su representación en Jerusalén. Es un palacio para un rey. Ahí está la bandera vaticana afuera, y hay todo un camino donde tenemos algunos interesantes artefactos papales. Ahora, en Jerusalén fui a buscar el lugar de los caballeros. Aquí está el palacio de los caballeros, los Latin Patriarchati, donde ellos originariamente tenían un lugar, y los caballeros del papado ahora controlan esta área. Ese es el símbolo que ellos usan, es el escudo de los caballeros, el cual es usado por muchas religiones hoy en día también. La iglesia de Reima utiliza este símbolo, por ejemplo. Estos son los guerreros eternos. Ese es el símbolo que ellos usan. Allí ellos besan el anillo del patriarca. Se les da el título, así como a los caballeros se los nombraba. Y ellos nombran a banqueros muy destacados y a individuos de la misma manera destacados. Dentro de esta iglesia tenemos, por supuesto, la estatua de Júpiter, como Pedro. Noten que el pie está bien besado. No quise besar el pie, así que solo me paré allí. Es una iglesia muy importante porque ambos, el Papa Pablo VI y el Papa Juan Pablo II, visitaron a esta iglesia, lo cual es, por supuesto, altamente simbólico. Aquí están las plaquetas del patriarca latino.
el Palacio de los Caballeros, y si entra hay este interesante altar, y mientras mira el altar verá ciertas figuras por aquí. Esta es muy interesante, déjeme acercarme un poco más, y ¿qué ve? Ve un águila de doble cabeza, que es también el símbolo que usan en masonería. Entonces, ahí está, en el altar de los caballeros. ¿Y qué hay ahí en este lado? Dos espadas agarradas como un compás. Fascinante. Entonces, hay muchas figuras masónicas aquí. La cola de plumas y el águila, muy parecido a lo que tenemos, por ejemplo, en la parte de atrás del dólar, y a todos aquellos otros interesantes círculos con el triángulo y el sol alrededor de él. Y los herederos de los detalles templarios son los jesuitas. Ahora, los jesuitas, por supuesto, son los que detrás de las escenas controlan muchas cosas. Ellos fueron fundados el 15 de agosto del 1534, fueron fundados por Ignacio Loyola y fueron aprobados por el Papa el 27 de septiembre del 1540. Ellos entonces fueron creados, como decir, para regirse y posicionarse en contra de la Reforma. Ellos fueron concebidos para destruir a la Reforma. Loyola quería que la orden fuera un abogado por la unidad católica y, por supuesto, la sumisión al vicario de Cristo, el Papa, era absolutamente esencial. Aquí tenemos la institución de la organización de Loyola por el Papa en este día en particular, y hay algunas semejanzas interesantes que encontramos aquí. Aquí, por ejemplo, hay una semejanza considerable entre los grados masonas y los jesuitas. Los jesuitas pisan de cierta manera y muestran la rodilla porque Ignacio Loyola se presentó de esta manera en Roma y pidió por la aprobación de la orden. Ahora, todo lo que les digo tiene una cita adjunta, y si alguien se enoja por cualquier cosa que diga, entonces telefone a las personas que lo dijeron y enójese con ellos, ¿ok? Porque yo no lo dije, lo dicen ellos. Entonces, esto es lo que hacían y esto es lo que la masonería hace. Entonces, allí tiene la conexión. Entonces, ¿quién existió primero? ¿Los francmasones o los jesuitas? Los jesuitas existieron primero, por supuesto. Ellos debían obedecer como un cadáver. Perinde ad cadáver. Las constituciones repite 500 veces que uno debe ver a Cristo en la persona del general, y hasta si Dios te dio un perro, debes obedecerlo como si él fuera Jesucristo mismo. La estatua de Loyola en un retiro jesuita, Loyola en visión. La Sociedad de Jesús constituida en la capilla de Notre Dame, Montmartre, en 1534. Ahora esta es la capilla del Sagrado Corazón en París. Muchas incrustaciones ocultistas aquí. Y este es el famoso juramento jesuita que cada jesuita hace cuando se convierte en jesuita. Eso nos dirá algo acerca del carácter de los jesuitas. Allí dice yo, y luego llena con su nombre, en la presencia de Dios y todos los santos y todas estas cosas. Juro que su santidad el Papa es el vicerregente de Cristo y es la verdadera y única cabeza de la Iglesia Católica o Iglesia Universal, etcétera, etcétera. También dice aquí que este poder le fue dado por el Salvador, Jesucristo, y él tiene el poder para deponer herejes, que son reyes, príncipes, estados, mancomunidades y gobiernos. Todos estos siendo ilegales sin su sagrada confirmación y pueden ser con confianza destruidos. Entonces, un jesuita jura que si un gobierno no es sujeto a Roma, puede ser ¿qué? Destruido. Mas yo declaro que ayudaré y asistiré y aconsejaré todos o algunos de los agentes de su santidad en cualquier lugar donde yo esté, y haré lo máximo posible para extirpar al hereje protestante o a las doctrinas liberales. Las doctrinas liberales son doctrinas donde uno decide lo que cree, uno toma la libertad de hacer su propia decisión en vez de dejar que el Papa lo haga por ti. Y eso será destruido, y todos los poderes que así ostentan. Y no importa dónde me envíes en el mundo, yo voy a obedecer. Y prometo no tener ninguna opinión propia, obedeceré
como un cadáver. Haré guerra secretamente o abiertamente contra todos los herejes, protestantes y liberales, como me ha ordenado hacer, de extirpar y exterminarlos de la faz de toda la tierra, y no condenaré ni sexo, edad o condición, y que ahorcaré, consumiré, quemaré, herviré, despellejaré, estrangularé y enterraré vivos a estos infames heréticos, desgarraré los estómagos y matrices de sus mujeres y aplastaré las cabezas de sus niños contra la pared, para aniquilar para siempre su raza damnada. Esa sí es una promesa cristiana, ¿no está de acuerdo? Una promesa muy cristiana. ¿Lo hicieron? Bueno, con los valdenses. Ellos aplastaron las cabezas de los niños contra las rocas para hacer que los padres se retractaran. En el Imperio Otomano es una historia muy interesante. En Serbia y en todos esos países del bloque del este que ellos ocuparon, ellos tomaban a los niños y los arrojaban en el aire y los atrapaban con el final de sus bayonetas. Personas muy agradables. Ahora, quizás ustedes digan, esos eran los musulmanes, que no eran los jesuitas, pero bueno, eso es para debatir. Hablaremos de eso en otro momento. Y el juramento dice que si no lo pueden hacer abiertamente, lo harán secretamente. Eso es lo que un jesuita jura. Esta es una famosa universidad pontifical gregoriana aquí en Roma, la universidad católica más prestigiosa en el mundo. Los jesuitas en todos sus enclaves tienen sus figuras en cuevas. Ahora, en el paganismo todas las deidades también salen en las cuevas y ellos tienen las letras IHS, que quiere decir Isis, Horus y Set, que son la Trinidad egipcia. Ellos, por supuesto, dicen que significa Jesus hominum salvator, Jesús es el salvador de los hombres, del hombre, pero no es así. Eso significa IHS, Iris, Horus y Set. Y el símbolo de esta deidad es el triángulo que todo lo ve. Ellos también usan el pilar, la estela, si desea. Ellos tienen el símbolo con el triángulo y el ojo en el círculo interior, el cual es también un símbolo usado en el nuevo movimiento de la nueva era. Vimos que Gary K. Dice que la masonería controla el movimiento de la nueva era y los jesuitas controlan a la masonería, o la crearon. Esta es la Universidad de los Jesuitas en Praga y encima de ellas tienen a Atlas y no a Jesucristo. Y si usted va a un enclave jesuita más moderno, como está en Alemania, yo lo visité. A veces soy un poco descarado, ahí estoy. Y tomé una foto y adentro ellos tienen esta foto de Cristo, supuestamente. Pero este no es Cristo, este es Atlas agarrando el mundo encima de sus hombros disfrazado. Ellos tienen esos símbolos en contra de la pared aquí. Este símbolo es el símbolo de Hermes, el dios Hermes. Si saca la cruz, entonces tenemos el símbolo de Isis, de la diosa. Y esto es lo mejor del paganismo. Esos símbolos por aquí... nada, esto es cuando se construyó iglesia jesuita, etcétera, etcétera. Ahí el simbolismo de María, la M es la M masónica, el triángulo, y Ría representa a Ría, la diosa. Aquí hay una iglesia en Alemania, una catedral, y adentro verá este círculo con una cruz y espadas cruzadas. Todos los símbolos son también usados en la masonería. Ahora, si regresa a la Asiria antigua, esa era una cruz muy prominente, era la cruz maltesa, y viene del paganismo antiguo, tiene los símbolos de las estrellas, por aquí, dos estrellas, una encima de la otra, o dos cruces, una encima de la otra. Ellos tienen el compás y tienen la luna con un disco en ella, o una estrella en ella, el cual es el símbolo que se utiliza en el Islam, por ejemplo, y tienen el calendario solar y la triple corona. Todos estos símbolos son usados por el papado. Cruces al revés representan victoria sobre Cristo, martillos y compases y hoces. Esos son símbolos que se encuentran frecuentemente en el mundo. Allí está Jesús de pie encima de la calavera cruzada por huesos, que es un símbolo de Júpiter, el dios Júpiter, que es un símbolo, que es Lucífero. Cruces al revés otra vez. Esa es una catedral muy importante en Europa, en Alemania, donde todos los líderes políticos se juntan, y si va allí va a encontrar a Janos, el dios de doble cabeza, y luego verá supuestamente la estatua de David, pero por supuesto que no es David, es el dios Pan, porque él tiene una flauta de pan o zampoña en su mano, y David no tocaba la flauta de pan o la zampoña. Entonces fui a ver si encontraba el lado oscuro del dios Pan, porque hay un lado luminoso y un lado oscuro, y lo encontré ahí está él. Es el que tiene las garras, en la misma catedral.
Así que ellos ocultan su simbolismo oculto. Si entra en el pasillo encontrará esto por aquí. Ese es el dios Anubis y no tiene nada que ver con el cristianismo, y allí ellos lo tienen también. Además tenemos al ave Fénix levantándose por las cenizas, más el símbolo de Júpiter y todo el conjunto de otros símbolos. Aquí en la capilla de al lado tenemos todos los signos zodiacales sirviendo a las varias deidades como Martes y Acuarios, etcétera. Y la perilla de la puerta es un yin yang. Esto no tiene nada que ver con el cristianismo. Ellos usan el símbolo del compás y Júpiter y el símbolo de la PX por aquí, que encontrará virtualmente en cada denominación cristiana sobre la faz de la tierra.